en una reunión informal. Y uno de ellos dice: la verdad, la gente viene a nosotros, nos abre su corazón, nos cuenta sus necesidades, nos confiesa sus pecados. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? ¿Por qué no nos confesamos los pecados, nuestras debilidades, los unos a los otros? Y los cuatro se pusieron de acuerdo. Así que empezó el primero, y el primero dice: bueno, a mí una debilidad, no la puedo comentar en ningún lado, a mí me gusta escolasear. Me gusta jugar por plata las cartas. Qué debilidad para un pastor. El otro dice, el otro confesó que le gusta fumarse un cigarro de vez en cuando. ¡Ah, qué pecado! El otro dice: mira, yo tengo una cosa mucho más grave. Dice: me gusta mirar esas películas subidas de tono alguna vez. ¡Oh, qué pecado! Los tres miraron al cuarto. El cuarto no decía nada. Estaba nervioso, como con ganas de irse. Bueno, ahora confesá vos. No quiero confesar. Pero ¿cuál es tu debilidad? Todos confesamos. ¿Cuál es la tuya? Mi debilidad es ser chismoso y tengo una gana bárbara de irme de esta reunión. El tema en esta noche es la murmuración. ¿Conoce eso? Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Tenga su Biblia muy cerca suyo porque vamos a leer muchos pasajes. Dice así: Santiago está ya cerca del fin de la Biblia. Está, por supuesto, antes de la concordancia. Después del libro de Hebreos. O alguna vez, un misionero, pronunciaba el libro de los Hebreos. En una reunión, después de haber cantado este coro que hizo cantar Eliseo, él vino a mi corazón. ¿Ya llegaron? Hebreos capítulo 4, versículo 11 y 12. Eso es murmurar, ¿eh? Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Qué es la murmuración? Es la declaración delante de otra persona de un falso testimonio perjudicial al carácter o reputación de una tercera persona. Para decirlo más fácil, es cuando un señor o una señora se junta con otra persona, se ponen a hablar mal de una tercera persona que no está presente y afectan en este comentario su testimonio y su reputación. Otra definición: conversación en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Cuando hablamos de alguien que no está presente, criticándolo, chismoseando, juzgando sus acciones. Eso es la definición de murmurar. Dice el diccionario Espasa-Calpe que la murmuración se personifica con una mujer vieja y hedionda quiere decir que tiene mal olor, que oculta la cara con su velo, ya es hermano libre, sostiene en su mano la tea de la discordia
y con la otra una víbora. Sinónimos de murmurar: chisme. ¿Qué es el chisme? ¿Para qué se lo voy a decir a ustedes? Noticia verdadera o falsa con que se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Sinónimos de murmuraciones: calumniar, denigrar, difamar, infamar, deshonrar. La murmuración es uno de los pecados más destructivos que un creyente puede dejar crecer en su corazón. Santiago ya había hablado del tema de la lengua. Miren ustedes en Santiago, el capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 26 del capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Capítulo 3 es el capítulo donde el apóstol Santiago habla de la lengua. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora, está hablando Santiago en estos versículos que hemos leído de esa incapacidad natural que tenemos de controlar nuestra lengua. Es cuando, por alguna fuerte emoción, por un exceso de temperamento, porque nuestro orgullo ha sido herido, sin control, soltamos nuestra lengua y hablamos. Por supuesto que esto es un pecado. La falta de control de la lengua es un pecado. Pero no está hablando de eso en el capítulo 4. La murmuración no es una reacción espontánea, impensada, de palabras, de insultos. No, no. La murmuración es algo diferente y es, por supuesto, si hay escalas de pecado, es aún un pecado peor que la emoción o la ira nos haga explotar y nos haga decir algo. Cuando le estamos pegando al clavo y le erramos al clavo y le pegamos al dedo, yo no sé por qué tenemos la tendencia a decir alguna barbaridad. Ese no es murmuración. Eso es falta de control. Esos son los versículos que acabamos de leer. La murmuración es un pecado porque es un pecado planeado. Es un pecado donde las palabras intentan destruir y lastimar. No es un acto compulsivo, algo espontáneo, instantáneo. No es un comentario sin pensar, hay premeditación. Esto es lo que hace grosero a la murmuración dentro de la iglesia. Dado que es un pecado planeado, es también mucho más peligroso. Porque cuando planeamos un pecado y lo ejecutamos, nuestro corazón se endurece. Es difícil aceptar la exhortación. Es difícil abandonarlo, se hace dificultoso el arrepentimiento. Miren lo que dice de esta manera de hablar el Salmo 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla
pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Acá el salmista está comparando al murmurador con alguien que intenta ser muy suave. Le voy a comentar algo. Mira, esto queda entre vos y yo. Es por el bien de la iglesia. El Señor nos bendiga en este comentario que vamos a hacer. Mantequilla pura, ¿no? Y después viene la espada desnuda. Ustedes saben que alguien dice que la lengua es el único instrumento de corte que se afila cada vez más a medida que se usa. Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Murmurar es juzgar al hermano, es hablar mal de la ley del amor, es ponerse por encima de la ley. Ahora, ¿qué piensa Dios de la murmuración? Proverbios capítulo 6, búsquenlo. El libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17. Hay dos palabras que definen lo que Dios piensa de la murmuración. Lo que Dios piensa de eso que hacemos cuando agarramos a alguien y le hablamos mal de otra persona que no está presente. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste el carácter que tiene? Te lo digo para edificación. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Esta es una manera hebrea. Serían 3 y aún 4. Es una manera de aumentar la importancia de lo que se va a decir. Así que utiliza 2 palabras. Aborrecer, se puede traducir odiar, y abominar, que se puede traducir detestar. Le produce repulsión a Dios 7 cosas. Los ojos altivos. ¿Vieron esa gente que va así mirando a todo el mundo como si fuera no sé quién, pero vamos? 2, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas. 3 tienen que ver con la lengua. 3 tienen que ver con la murmuración. Tienen que ver con hacer esos comentarios inoportunos, inadecuados, con falta de amor, que lastiman o intentan desprestigiar a un hermano o a una persona, que produce que Dios tenga una sensación de malestar, de aborrecimiento, tenga deseos de vomitar. Eso es lo que quiere decir abomina. Tengo deseos de vomitar. ¿Ustedes alguna vez sintieron eso? Eso es lo que siente Dios cuando ve a 2 de sus hijos o a más murmurando. Ahora, miremoslo de otra manera. Salmo 15. En el Salmo 15, es un salmo muy interesante, el salmista se hace la pregunta de quién podrá entrar en la presencia de Dios. ¿Quién podrá participar de la adoración a Dios? En aquel momento era
esta adoración hecha en el tabernáculo y en el monte santo. Nosotros sabemos que no hace falta un lugar. El salmista se está preguntando, ¿quién podrá entrar en tu presencia, Señor? Miren lo que dice, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Por si alguno piensa que solo murmura el que habla, lea lo que sigue. Ni admite reproche alguno contra su vecino. El pecado de murmuración es tanto por el que lo verbaliza que porque le acepta que se lo diga. Tanto peca la lengua como el oído. Miren, quieren seguir, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que Dios pone como condición para poder tener comunión con Él, para poder entrar en su presencia, esta increíble lista de requerimientos. Y nosotros en esta noche nos fijamos en los que tienen que ver con la lengua. El versículo 3 particularmente dice, el que no calumnia, el que no murmura, el que no chismosea con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vamos a un ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Números, Números capítulo 12. Acá tenemos la historia de Moisés y sus hermanos. Moisés tenía 2 hermanos. María, en alguna Biblia quizá figure como Miriam. Miriam es el nombre antiguo de María. María y Aarón. Eran 2 líderes, estaban al lado, eran de la familia de Moisés, pero murmuraron. Y vamos a estudiar a vuelo de pájaro este pasaje. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María,
y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede en ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Conocida historia sobre María y Aarón que murmuraron contra Moisés, hablaron en contra de Moisés. La palabra hablaron está en femenino singular en el original hebreo, dando a entender que era María la que había hablado. La excusa es que Moisés se había casado con una extranjera, una mujer cusita. Cus en hebreo significa negro, posiblemente haya sido una mujer negra y quizá había venido de Etiopía, lo que hoy es Etiopía o Abisinia. Así que ellos empezaron diciendo: ¿cómo es? Mirá vos, Moisés se casa con esta mujer extranjera. Pero la real razón no era esta de la murmuración. El versículo 2 nos muestra que la verdadera razón de la murmuración es que estaban celosos. Entonces hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿No habla Dios a través nuestro también? ¿Solo habla a través de Moisés? ¿A dónde vamos a parar con este Moisés que quiere ser el líder y nosotros que estamos pintados acá? Pero miren cómo termina el versículo 2. Y lo oyó Jehová. Dios escucha la murmuración. Cuando hablamos mal de una persona que no está presente, cuando hacemos un comentario que no construye, que no edifica, Dios nos está escuchando. Miren lo que dice Mateo 12:36, palabras del Señor Jesús: Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa, palabra inútil, una palabra que sin prestar atención, Dios escucha nuestras conversaciones. El cuarto lugar, los separó del resto de la congregación y los llevó al tabernáculo. Y lo primero que hace es le contesta a las preguntas retóricas, que no era la verdadera razón. La verdadera razón que estaban celosos de su hermano. Celosos de que Dios lo haya elegido como aquel que iba a liderar al pueblo. Pero Dios responde y les contesta: a los profetas les hablo con visiones, con sueños, pero Moisés no, Moisés es diferente. Moisés es alguien elegido, yo voy a hablar con él cara a cara, no voy a usar ninguna figura ni metáfora, le voy a explicar todo para que entienda y aún le voy a permitir ver mi presencia. Hasta aquí la discusión retórica. Y ahora dice Dios: ¿ustedes no tienen temor? ¿Tienen temor de Dios ustedes? Cuando estamos murmurando, hermano, ¿no tenemos temor de Dios? ¿No sabemos que Él está escuchando hasta nuestra última palabra? Y dice que se encendió la ira de Dios. Ahora, no se olvide que cuando decimos Dios es amor, es infinito amor, porque Dios es infinito. Todo lo que es Dios es infinito. Ahora, ¿se imaginan la ira infinita de Dios? Se encendió un poquito solamente, no la destruía. Y estuvo en la columna, y cuando se va la columna,
La miran a María blanca, como la nieve. Sabían, conocían, una enfermedad muy común para ellos. Castigo del Señor. Si el Señor nos castigara con lepra, hermano, ¿qué sería la colonia Sommer en General Rodríguez? Ahora miren que viene Aarón a interceder a Moisés, le dice: Moisés, mirá lo que está pasando, tremendo, hace algo. Y él define lo que es la murmuración. Locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Saben que cuando exhortamos a un hermano que está murmurando, rara vez acepta que es un pecado? No, era un comentario incidental. Era una charla de paso. Era con el propósito de alertar. A mí me gusta, con todo lo mal que haya hecho Aarón, que por lo menos fue sincero. Es una locura lo que hemos hecho. Hemos pecado. Moisés intercede por María, pero Dios no le responde como él quería. Moisés le dice que la sanes ahora. Voy a explicar el versículo 14, no viene al caso, pero en aquella época cuando un padre reprendía muy duramente a una hija, le escupía en el rostro. Por eso, cuando al Señor Jesús le escupían, no era simplemente lo que nosotros consideramos un acto grosero, escupirle la cara al otro. Significaba desprecio, castigo, disciplina, separación. Y el Señor, Dios dice, si un padre hace eso, no la saca, no la quita por lo menos 7 días. 7 días. María fuera del campamento. Un campamento de más de 1,5 millones de personas. Un campamento que estaba preparado para moverse. De golpe, la hermana del líder máximo, Moisés, allá afuera, con lepra. Nadie se le podía acercar. Le llevarían comida y se la dejarían lejos. 7 días. Tiempo suficiente para que todo el mundo se enterara, ¿no? No solamente significó el castigo para María, sino que el pueblo estuvo detenido 7 días. No avanzó. Hermanos, cuando el pecado de murmuración entra en la congregación, no solamente el que murmura recibe la abominación de Dios, no solamente hace enojar a Dios, sino que lo que produce es que la iglesia se detenga. Dios no puede bendecir a un cuerpo en donde hay murmuración. ¿Cuáles son las consecuencias de la murmuración? Hay una vieja historia en la cultura yiddish de los judíos. Dice que un hombre había hecho correr comentarios falsos y maliciosos acerca del rabino del pueblo. Pero abrumado por el remordimiento vino al rabino y le pidió perdón y le dijo: rabino, por favor, decime cómo puedo arreglar esto. El rabino le dijo: toma 2 almohadas de plumas de ganso y andá a la plaza del pueblo, cortalas y tirá las plumas al viento. Este hombre fue, agarró 2 almohadas de pluma de ganso, cortó, tiró al viento, volaron todas. ¿Se imagina la escena? Volvió contento, dice, ya había hecho lo suyo. Dice: rabino,
Ya hice lo que usted me dijo. Bueno, ¿querés saber cuáles son los resultados de la murmuración? Sí. Volvé ahora a la plaza y juntá todas las plumas otra vez. Es el caso de María. Una vez que la murmuración se expande, es muy difícil controlarla. En el caso, por hablar de las consecuencias otra vez, en el caso de María y Aarón, fue la ira de Dios, lepra para María, separación y demora del pueblo. Según el Salmo 15 que hemos ya leído, el que hace esas cosas resbala, porque el que no las hace, dice, no resbalará, tropieza. Los hermanos que murmuran, creen que nadie los escucha, creen que están haciendo una gran cosa, creen que están bendiciendo, vaya a saber a quién. Lo que producen es un detenimiento en su vida porque Dios les quita la mano de bendición. Ya vamos a leer más adelante que el Espíritu de Dios se entristece. Las consecuencias son que un hermano es lastimado. Entendeme, un hermano. Vos podés tener muchas razones, tener muchas verdades, tener muchas convicciones, tener muchas pruebas, pero hablar mal de un hermano que no está presente es lastimar a un hermano, a alguien que es sangre de tu sangre, que forma parte de tu familia. Se quebranta la unidad de la iglesia. Si hay una razón, y hay algunos pastores aquí presentes, que podríamos contar historias de iglesias destruidas por la murmuración, porque se quebranta la unidad, nadie se tiene confianza. Se ve dos personas hablando y lo único que uno puede pensar es de quién estarán hablando, a quién estarán acuchillando. Se crea un clima de duda y de sospecha. Se inicia algo que luego es difícil de detener. Estábamos allí en Santiago, el capítulo 3, hablando de la lengua. Miren lo que produce la lengua, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre muchos miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mamita, Se hace un comentario. Usted sabe dónde empieza, pero jamás puede saber dónde termina. Cuando hay murmuración en la iglesia se espanta a los no creyentes. Se espanta a la gente nueva, a los nuevos que vinieron hoy. No vaya a creer que todos los domingos predicamos este sermón. Lo predicamos una vez cada tanto. Lo deberíamos predicar más seguido. Pero seguro que vos, ¿cómo era tu nombre? Leonel, ¿no te gustaría estar acá si sabés que ahí atrás se van a charlar dos? Dice, mirá la camiseta que trajo, mirá el peinado que usa. ¿Vendrías otra vez? No. Nadie quiere vivir en ese ambiente de chisme, murmuración, difamación. Yo sé que mucha gente ha sido espantada de las cosas del Señor porque supo que la iglesia era una cueva de gatos. Ahora, ¿cuál debe ser la manera de hablar del creyente? Evidentemente hemos estado hablando de cómo no debemos hablar, o por lo menos qué cosa no debemos decir. Ahora vamos a leer la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32.
clima debía ser bravo en aquella época, porque hay muchos textos que se refieren a este tema de la lengua y de la conversación. Miren, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabra corrupta, el original es más fuerte todavía. Palabra podrida. ¿Un creyente puede decir malas palabras? No. ¿Por qué? Y acá está el texto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Características del lenguaje del creyente. Tiene que ser una palabra buena, que edifica, que da gracia. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Tito es una carta pastoral del apóstol Pablo. Viene 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y luego viene Filemón, son las cartas pastorales. Allí Pablo le habla a su amigo Tito, que era pastor de una iglesia en Creta, y le dice, recuérdales, versículo 1 y 2 del capítulo 3, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, a nadie, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, que a nadie difamen, que de nadie nunca, por ninguna razón, hablen mal. 1 Pedro 2:1, después de la carta de Santiago viene 1 Pedro. 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora esta palabra detracción ya no se usa más y la versión popular la corrige o la traduce evitando, desechando toda clase de chismes. Desechar, esto no es para mí, no forma parte de mi conducta de creyente, esto es del infierno. Quien enciende la lengua, dice Santiago, es el infierno, es Satanás, no es para mí. Creyente lo desecha. 1 Pedro, están allí, den vuelta a la página, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Miren qué interesante. ¿Cuál es la manera, dice acá Pedro, para que la pasemos bien? Que tengamos buenos días en nuestra vida. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y acá viene para los que murmuran, para que dan sus lenguas al mal, pero el rostro del Señor, la presencia del Señor, el carácter del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Le voy a dar una fórmula, si quieren anótenla, para evitar entrar en la murmuración. Una simple fórmula.
antes de hablar a otra persona, de una tercera, háganse estas preguntas. Primero, lo que voy a decir es verdad. Segundo, ¿es útil? Tercero, ¿construye o destruye? Cuarto, ¿le estoy dando el beneficio de la duda o lo condeno sin escucharlo, solo basado en el rumor? Quinto, lo que voy a decir es bueno. Sexto, aún siendo verdad, ¿es realmente necesario que lo repita? ¿Que se le repita? Pregunto, ¿es verdad? ¿Es útil? ¿Construye? ¿Le doy el beneficio de la duda? ¿Es bueno? Aún siendo verdad, ¿es necesario? Si no pasa esta fórmula, me callo. No olvidemos que si no decimos nada, lo demás no lo pueden repetir. Otra manera de terminar con la murmuración, cuando nos vienen y nos traen algo, te voy a comentar algo, pone una cara de santo el murmurador, como una aureola, parece esas imágenes de San Agustín o San no sé cuánto. Pone las manos así, tipo... Voy a comentar algo. Entonces nosotros le tenemos que decir, mira, lo que vos me vas a decir, yo puedo comentarlo y decirlo que vos me lo dijiste. Aparte, ¿me podés decir quién te lo dijo? Si esta persona responde, no, no te puedo decir quién te lo dijo, por favor, no me menciones, entonces no te escucho. Cuando hablamos de otra persona, preguntémonos, ¿me gustaría que me mencionen? ¿Que digan que yo lo dije? Si la respuesta es no, es buena señal de que nos tenemos que callar la boca. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos que un hermano está en pecado? ¿Qué pasa cuando vemos que un hermano se equivoca? ¿Qué pasa cuando vemos que alguien necesita reprensión, exhortación? La Biblia nos manda, nos ordena que debemos exhortarnos los unos a los otros, debemos reprendernos, motivarnos al amor y a las buenas obras. Yo no quiero que después de este mensaje nadie murmure más, pero nadie se preocupe más por lo que hace el prójimo. Ah, problema de él. No. Si bien estamos llamados a no hablar, no murmurar, también estamos llamados a hablar palabra buena que edifique y traiga gracia. Si vemos que un hermano se está equivocando o está haciendo algo que es un pecado, te está lastimando de alguna manera, Mateo capítulo 18. Tenés que leer ahí 3 versículos, el 15, el 16 y el 17. Primero, lo exhortás en forma personal. Hermano, hermana, te estoy viendo hacer creo que te estás equivocando, creo que es un pecado, te exhorto con amor en el nombre del Señor. Revisá tu conducta. Usted me dice, no, ese trabajo para los pastores. No. Trabajo de todos. Aún de los miembros hacia los pastores. Si ustedes ven alguno de nosotros, algún pastor que merezca una exhortación, exhórtenlo con amor. Es a un hermano, se está equivocando, tiene un hábito, tiene una conducta, dice cosas, hace cosas, anda desordenadamente, lo tenés que exhortar. Hermano, si vos no lo exhortás, estás pecando. Porque no estás obedeciendo el mandato de exhortarnos los unos a los otros, de sostener y llevar las cargas los unos de los otros. Hay iglesias en donde no hay murmuración, nadie se conoce, nadie se mete, nadie mira para nada, miran allá al altar.
están muertas. La iglesia, para que funcione, tiene que ser un cuerpo en que cada miembro, unidos entre sí, se vayan ayudando para dar crecimiento. Ahora, el hermano te escucha, acepta la reprensión, la exhortación y dice, tenés razón, me equivoqué. ¿Qué dice el texto? Has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. ¿Entendiste la exhortación? Para la gloria de Dios. Y ahí te pones a orar, hermano se arrepiente, terminado. Pero el hermano puede endurecerse. Entonces el texto que dice, no escuchó la exhortación de uno, ahora anda y exhortalo con 1 o 2 testigos, para que 2 o 3 lo exhorten y conste toda palabra, dice así. Era la manera de asegurar una acusación en los juicios de los hebreos. Ahora viene alguien que ha sido exhortado una vez y no cambió, ahora se ve 2 o 3 hermanos que están de acuerdo, con amor. Si la exhortación no es con amor, no es exhortación bíblica. La amonestación debe ser llena de toda bondad y conocimiento. La exhortación es hablar la verdad en amor. Una exhortación fría, indiferente, castigadora, represiva, no es bíblica, destruye, no construye. Pero mi hermano se está equivocando, se equivoca él, me tira abajo a mí, está perjudicando a la congregación, lo voy a salvar, es mi hermano con amor. Alguna vez me van a exhortar a mí, así que de la misma manera como me gustaría que me exhorten, lo voy a exhortar al hermano, vamos 2 o 3, el hermano recibe la exhortación, salvaste a tu hermano, no la recibe. Un hermano que ya ha tenido 2 oportunidades, una oportunidad en forma privada y una oportunidad entre 2 o 3, y persiste en su actitud, continúa con su mala conducta, sigue andando desordenadamente. Entonces dice el texto, dilo a la iglesia. Ahora, entiéndanme bien, no es que vengan acá, agarran un micrófono y dicen, nosotros queremos hacer un comentario. En algunas iglesias se hace así. No hay bombero que pueda apagar semejante incendio. ¿Qué significa esto? Que esas 2 o 3 personas se lo tienen que decir a los pastores de la iglesia. Los pastores después vamos a saber qué hacer. Esconderlo es ser cómplice. No caminar todo el proceso es desobedecer la palabra de Dios. Es responsabilidad de todos. Y cuando usted se lo dice al pastor, no es murmuración. Usted está obedeciendo este pasaje. Palabra del Señor, Mateo 18, 17. Si no lo oyere, dilo a la iglesia. Decirle a los líderes, a los pastores, no es murmuración. Fíjense que muchas veces se debe denunciar al pecado y al pecador. Termina el apóstol Pablo su carta a Timoteo, dice, Demas me ha abandonado. Ay, el apóstol está murmurando de Demas. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, dice. Pablo está murmurando de Alejandro. No, está denunciando a alguien que habiendo sido reprendido una y otra vez, no aceptó la exhortación y ha sido condenado, ha sido disciplinado. Hermano, la vida es muy corta. No hace falta, no merece la vida perderse buscando. ¿Usted quiere que la iglesia, una iglesia vigorosa? Debe haber unidad plena entre todos los hermanos. Y hay cuando aprendemos a hablarnos la verdad en amor. La murmuración destruye, la murmuración lastima, la murmuración ensucia, la murmuración trae sobre la iglesia que la permite el juicio de Dios.
Cuando usted lee el listado de los pecados, usted va a descubrir que junto con el asesinato, el adulterio, está la murmuración. De los peores pecados que se puedan cometer. No es para tanto. Uno de los peores pecados que se puedan cometer. Hermanos, desterremos la murmuración de nuestra iglesia. Amén. ¿Para cómo se hace? Cada uno delante del Señor confiese que alguna vez lo hizo, acepte la reprensión de la palabra de Dios y propóngase nunca más participar en ningún comentario, en ninguna conversación que se pueda catalogar como murmuración. Amén, hermano. Si usted ha sido víctima de murmuración, perdone como Cristo lo perdonó. Si usted no puede disciplinar su lengua, pida ayuda. Hay maneras de ayudar al que no puede disciplinar su lengua. Si usted trae vicios de otras congregaciones en donde la murmuración es la cultura tradicional, déjelos afuera, no los ingrese. La murmuración es un pecado grosero. Esta iglesia, en el nombre del Señor, quiere desterrar para la gloria de Dios. Amén, hermano. Oramos al Señor. Cada uno piensa si el Señor le ha hablado en forma personal, pida perdón. Una vez hizo un comentario, ¿quién no? Una vez aceptó escuchar, ¿quién no? Muchas veces ya ni siquiera llevas la cuenta, ya se te hizo costumbre. Dile perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice el texto? Limpiarnos de toda maldad. Hablaste mal de un pastor, criticaste a los pastores, criticaste a los líderes, dile perdón al Señor. No hace falta que le pidas perdón a los pastores. ¿Hiciste algún comentario que ha ensuciado la vida de algún hermano? Si no le diste la posibilidad de defenderse, si te manejaste por el rumón, pedile perdón al Señor y que el Señor recoja las plumas que tu acto malicioso ha producido. Señor, ten misericordia de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por haber permitido que haya murmuración en tu casa. Pastores, te pedimos perdón, Señor, que muchas veces hemos sido perezosos en disciplinar a los que murmuran. Señor, hemos estudiado en tu palabra en esta noche que es un pecado que abominas, que aborreces, que detestas. Que, Señor, nos humillamos ante ti. Pedimos perdón. Enséñanos, Señor, a hablar la verdad en amor. Hablar palabra buena que edifique, que traiga gracia a los que nos escuchan. Enséñanos a desechar todo chisme, maledicencia. Pon en nuestros labios, Señor, palabra que edifique, que oye, que edifique a tu iglesia. Pero como
nuestros labios hablan de la abundancia del corazón, limpia nuestro corazón. Todo espíritu de juicio, de crítica, de chisme, llena nuestro corazón de amor por tu persona, de amor por tu casa, de amor por tu familia. Señor, que aprendamos esta lección. Desechemos la murmuración. Nuestros labios puedan estar consagrados a bendecir tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús.